y que tienen que ver con esta refutación contundente presentada por México en contra de el maíz transgénico y el glifosato, en donde en Estados Unidos, donde se sigue una disputa, un diferendo que no podemos tampoco dejar de seguir reportando, porque pues mucho de lo que se resuelva en este diferendo tendrá implicaciones para la vida cotidiana de este país consumidor de maíz, para esta nación, de uno de los centros originarios de esta planta, donde más razas y variedades de estas razas de maíz hay en el mundo. Decíamos, México ha presentado las conclusiones de la refutación final de México. Ahí puede encontrar usted los detalles en www.contralinea.com.mx, un trabajo para Contralínea de Timothy A. Wise. Decíamos en este caso, Timothy A. Wise, quien es asesor principal del Instituto de Política Agrícola y Comercial, donde su trabajo se centra en el futuro de la alimentación. Este trabajo de Timothy A. Wise, decíamos que ustedes pueden encontrar en el www.contralinea.com.mx y también en su versión en inglés en la propia página del Instituto de Política Agrícola y Comercial, la IAT o IATP de Estados Unidos. El 19 de junio se publicó traducido el argumento final de México en su disputa actual con Estados Unidos sobre sus restricciones al maíz transgénico y los residuos de glifosato en las tortillas. De manera persuasiva, el gobierno argumenta que tiene derecho a tomar tales medidas de precaución, esto señalado por el gobierno mexicano en un documento de 264 páginas. Estos documentos han tenido impactos mínimos en los exportadores de maíz de Estados Unidos. Asimismo, las restricciones se basan en documentos científicos que explican los riesgos de consumir maíz transgénico con residuos de glifosato, esto por parte del gobierno mexicano. Hay que recordar que los riesgos de consumir maíz transgénico por parte de los mexicanos son muy altos, distintos a los que pudiera ocurrir entre consumidores de otros países. ¿Por qué? Porque en otros países el maíz se consume de manera esporádica o incluso podríamos decir en algunos casos frecuente, pero no como la dieta básica que ocurre precisamente en esta nación. Decíamos, los riesgos de que en México se consuma maíz transgénico o con residuos de glifosato resultan elevados, porque los mexicanos consumen más de 10 veces el maíz que se consume en Estados Unidos en preparaciones mínimamente procesadas y no como en tortillas que se come precisamente en México. México rechazó la refutación de Estados Unidos, la cual no reconoció esa evidencia, es decir, la contraparte estadounidense no reconoció esta evidencia presentada por México. Solo se basó en estudios obsoletos que no toman en cuenta los patrones de consumo mexicanos. Los mismos están a menudo corrompidos por conflictos de intereses con empresas de biotecnología. Como afirma México en su accesible introducción de 4 páginas, vamos a leer nada más un extracto de esta introducción que hace México a este diferendo que tiene con Estados Unidos. Dice, México ha demostrado a lo largo de esta controversia que existen preocupaciones legítimas relacionadas con los riesgos para la salud humana y la diversidad de maíz nativo derivado del consumo de maíz transgénico, y ha presentado la base científica de estas preocupaciones que se abordarán en detalle a lo largo de este documento, dice precisamente este expediente elaborado por el gobierno mexicano. México está protegiendo a su población, que subsiste básicamente a base de maíz, como está legalmente obligado a hacerlo. Estados Unidos analiza y critica superficialmente la evidencia y evaluación de riesgos elaborada por México, pero en sus críticas no presenta argumentos respaldados por la ciencia para sustentar su posición, sino que simplemente descalifica con adjetivos. Es verdaderamente sorprendente
que Estados Unidos haga una plétora de afirmaciones superficiales, falsas y contradictorias, y sobre todo, que no presente la evidencia técnico-científica en la que se basan sus afirmaciones, probablemente porque no existen, es lo que dice México. Estados Unidos no puede ofrecer evidencia científica de sus afirmaciones porque probablemente no existe. En el documento presentado por México y que es analizado por Timothy A. Wise, se señala que este expediente presenta una guía para el lector. En esta se enfoca en la defensa de México de los fundamentos científicos de sus políticas. Las citas están señaladas con el número de párrafo entre paréntesis, nos explica Timothy A. Wise. La refutación de México también está respaldada por dos apéndices. Estos refutan las críticas ofrecidas por Estados Unidos como anexos científicos, las cuales fueron criticadas por ser incompletas y carecer de evidencia científica. Los argumentos fácticos son sencillos, dice el gobierno mexicano. México explica que Estados Unidos ha ignorado la información relevante en la evidencia presentada por México sobre los riesgos a la salud humana, la biodiversidad y la diversidad del maíz. México caracteriza correctamente el decreto de 2023 y explica que, de hecho, las importaciones estadounidenses no han sido afectadas por este decreto, algo que estaba ya argumentando Estados Unidos cuando habría que señalar, pues, el maíz que se está importando y que es transgénico, no es para consumo humano, es maíz forrajero, y son en realidad los grandes volúmenes que interesan a la industria del sector agropecuario en Estados Unidos. En realidad es marginal lo que se les consume para consumo humano, y decíamos no puede ser precisamente el de consumo humano transgénico o que lleve glifosato. México sostiene que su decreto no es una medida sanitaria y fitosanitaria, sino que tiene objetivos más amplios, incluida la protección de la población y la protección de la diversidad de su maíz nativo. De manera textual se señala, México está protegiendo este acervo genético junto con su patrimonio cultural, incluida la gastronomía tradicional mexicana, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y salvaguardando a las comunidades indígenas y campesinas de México, quienes mantienen el acervo genético en un complejo sistema de constante domesticación que enfrenta los riesgos que plantea el maíz transgénico. Así es, porque habría que recordar algo. La importación de maíz transgénico implicaría la contaminación de las variedades genéticas del maíz que se tienen de manera natural, desarrolladas, domesticadas, incluso por miles de años, a través de las comunidades que han estado cultivándolo precisamente, que han estado cultivando esta planta. México señala que Estados Unidos caracteriza las medidas del decreto como restricciones comerciales. Estados Unidos sigue refiriéndose erróneamente a determinadas disposiciones de la Orden Ejecutiva 2023 como la prohibición del maíz para tortillas y la instrucción de sustitución. Para no repetir, México se remite a la explicación que dio en su comunicación inicial y simplemente señala que no existe ninguna prohibición del maíz, sino más bien una limitación del uso final y que no se ha tomado ninguna medida para implementar la instrucción de sustitución gradual. México también señala que cumplió con el mandato del tratado del TEMEC de utilizar la medida que distorsione menos el comercio disponible con el fin de lograr una política deseada. Las medidas no han afectado el comercio entre los dos países, ya que, entre otras cosas, en 2024 ha habido un aumento en las importaciones de maíz blanco de Estados Unidos. México documenta esto en una breve sección de la réplica. La caída de las exportaciones de maíz blanco de Estados Unidos a México no se debió a este decreto. En ese momento, Estados Unidos perdió participación de mercado frente a Sudáfrica, cuando México eliminó los aranceles para combatir la inflación de los alimentos. Las exportaciones de maíz blanco de Estados Unidos a México
aumentaron un 62% en los primeros meses de 2024 en comparación con 2023. Esto después de que se restablecieran los aranceles al maíz blanco de Sudáfrica. Es decir, incluso Estados Unidos pues tratando de echar mano de datos que nada tienen que ver con lo que pasa en su propia industria y en su relación con México. Y bueno, pues hasta quiere echarle la culpa a estos decretos mexicanos que prohíben la importación de maíz transgénico y el uso del propio glifosato. Trata de echarles la culpa de las caídas en las ventas de Estados Unidos. En tal caso, pues no habría venta que justificara la importación hacia México si es que hace daño a la población. Eso por un lado. Y por otro, pues ni siquiera tenían que ver, porque de por sí el maíz para consumo humano que México compra a Estados Unidos está libre de transgénicos y libre también de glifosato. Y lo que se está permitiendo importar y en grandes cantidades es el maíz forrajero que va precisamente para la engorda de ganado. En ese sentido, pues no hay en realidad ningún tipo de razón de Estados Unidos para que ponga como pretexto la caída en las ventas de su propio maíz. También México señala que Estados Unidos se negó a responder a las 8 comunicaciones que México formuló a Estados Unidos y que incluso contó con la participación, en el caso de México, no solamente de las propias instancias del gobierno mexicano, sino de organizaciones no gubernamentales, campesinas, mexicanas, que también ayudaron a México a formular este documento. Además, México señala que el 3 de mayo de 2024, fecha en la que debían presentarse los comentarios a las opiniones escritas de las organizaciones no gubernamentales, Estados Unidos decidió no responder a estas opiniones al no presentar ningún documento. Quizás esto se deba a que en su mayor parte los argumentos presentados por las organizaciones no gubernamentales son contundentes y enfatizan que existen preocupaciones significativas basadas en hechos científicos y lecciones aprendidas en la industria, que en el mejor de los casos ha sido regulada muy ligeramente. Pues decíamos, Estados Unidos incluso ha preferido no responder a las evidencias presentadas por México luego de que no tuviera manera precisamente de responder a las mismas. Pues es parte de lo que usted puede encontrar en www.contralinea.com.mx sobre esta respuesta que ha sido pues celebrada desde las propias organizaciones de Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales que apoyan, que defienden y que acompañan a México en la defensa también de los propios maíces. Ha sido también pues celebrada por organizaciones campesinas que incluso también pues se acercaron para hacer equipo con el gobierno mexicano, que incluyó trabajos del propio CONACYT, de la propia Semarnat, que incluyó trabajos, por supuesto, de la SADER, particularmente de una subsecretaría, y que en ese sentido, decíamos, pues han generado esta respuesta de México que se ha considerado pues de manera contundente porque Estados Unidos no pudo responder a varias de las formulaciones que le hizo México y que pues estamos a la expectativa de lo que se resuelva pues ya de manera definitiva en este diferendo que México mantiene con Estados Unidos. En términos generales, ¿de qué se trata? Se trata de que Estados Unidos, por intereses comerciales, quiere obligar a México a comprar maíz transgénico que Estados Unidos produce, que incluso es pues hecho crecer con algunos bioquímicos como el propio glifosato, que es un herbicida. En ese sentido, pues México ha señalado que no le es posible aceptar estas condiciones porque en México el maíz, en primer lugar, es base de la dieta alimenticia de los mexicanos, las mexicanas, se consume de manera masiva pues todos los días, eso por un lado. Por otro lado, tiene que proteger a la propia salud de las personas, tiene que proteger también la propia variedad de maíces nativos, siendo una nación originaria de la propia planta, y que también pues esto tendría repercusiones de carácter cultural y gastronómico. Imaginemos ya sin la posibilidad de contar con el maíz que se utiliza para hacer pozole, solamente por poner un ejemplo,
porque pues ya esas variedades de maíz nativo que hay en México tendrían que ser sustituidas por la variante hegemónica que se iría imponiendo y que sería la transgénica. Pues es parte de lo que usted puede leer en www.contralinea.com.mx